Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver la última parte de la unidad 1, la 1C, referida a errores. Bueno, para ello vamos a ver el PowerPoint. Correspondiente a esta unidad. Muy bien. Bueno, nosotros en topografía vamos a tener que medir, vamos a medir ángulos, distancias, con diferentes procedimientos, en el cuales esos resultados que vamos a obtener van a depender de diferentes variables. ¿Cuáles van a ser esas variables? Bueno, van a ser, por ejemplo, el objeto a medir, qué procedimientos vamos a usar, cuál es el instrumental utilizado y los factores inherentes al operador. Esto va a implicar que lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Primero, vamos a tener diferentes valores de una misma magnitud. B, el valor exacto no lo vamos a conocer. C, siempre que midamos vamos a cometer errores. D, a los errores los vamos a llamar vacilación, va a ser sinónimo de vacilación. En cambio, los errores deberán estar acotados, siempre dentro de un entorno. Y fuera de dichos entornos, esos errores no van a ser vacilaciones, sino que van a ser equivocaciones, o también llamados errores groseros. Bien. En la naturaleza los errores vienen mezclados, pero para su estudio lo vamos a clasificar en dos grupos: los errores sistemáticos y los errores accidentales. Los errores sistemáticos son los que son inherentes al instrumental, tienen signo definido, o más o menos, y siguen una determinada ley. En cambio, los accidentales son inherentes al operador, no tienen signo definido, pueden ser menos, o sea que directamente no tienen signo, sino que le vamos a poner valor más menos, y no siguen ninguna ley, solo la ley del azar. Para poder entender un poquitito el tema de la palabra precisión y exactitud, vemos acá un gráfico en el cual se observan tres figuras correspondientes a 3 tiros al blanco. En la figura número 1, que es la de la izquierda, podemos observar que los tiros están muy cerca unos de otros, pero alejados del centro. Al estar muy cerca unos del otro, eso va a significar que hubo una muy buena precisión. Sin embargo, al estar lejos del centro, hubo una poca exactitud. En la figura 2 podemos ver que los tiros están muy desparramados entre sí y además alejados del centro. Aquí hubo mala precisión y mala exactitud. Y en la tercera vamos a ver que está muy cerca uno de otro y además cerca del centro. Aquí hubo buena precisión y buena exactitud. Eso mismo va a pasar con nuestras mediciones. Bueno, los errores sistemáticos los vamos a estudiar cada vez que veamos un instrumental nuevo. Ya que sigue una determinada ley, veremos un ejemplo. Un error sistemático sería un error por temperatura. Conociendo la ley que hace que esa temperatura influya en un determinado material, entonces podremos eliminarlo. En cambio, los errores accidentales, no los podemos eliminar.
sino que vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo los vamos a tratar. Y para ello nos vamos a apoyar en la teoría de Gauss. Gauss estudió los errores accidentales y los clasificó en verdaderos y aparentes, E y B. Los errores verdaderos son los que están en correspondencia con el valor exacto. Como el valor exacto no se conoce, por lo tanto, no vamos a trabajar con errores verdaderos. Pero sí vamos a trabajar con errores aparentes porque están relacionados con la media aritmética o promedio. ¿Qué es la media aritmética o promedio? Es el valor más probable, en el cual, si yo hice 2, 3 o 4 mediciones de una misma magnitud, llamámosla X1, X2, Y3 y X4, el valor más probable va a ser el promedio, o sea, la suma de X1 más X2 más X3 más X4, dividido la cantidad de veces que la repetí, que en este caso fueron 4. Y si yo quiero saber cuánto es el error aparente B sub I, va a ser la diferencia entre cada una de esas mediciones que realicé y el valor más probable, XM. Muy bien. Gauss lo que hizo para estudiar a estos errores se basó en las probabilidades. O sea, hizo un gráfico en el cual para 1000 sucesos, él estudió cómo se comportaban los errores, o sea, con qué frecuencia podíamos tener esos errores. Entonces observó que los errores más pequeños, o sea, por ejemplo, en la tabla de la izquierda vemos entre menos 5 milímetros y más 5 milímetros, tienen una mayor frecuencia que otros errores mayores. Por ejemplo, el de entre más 5 y más 15 van a tener una frecuencia de 195. Y así sucesivamente. O sea, cuanto más grande era el error, menor era la frecuencia. Entonces, como él trabajó con entornos, o sea, correspondiente a estos rectángulos que ustedes ven acá en este gráfico, unió el punto medio de esos rectángulos y obtuvo la famosa campana de Gauss. Bueno, entonces, en base a eso, él desarrolló esta teoría y unos postulados que justamente se llaman los 4 postulados de Gauss. Bueno, para poder entenderlo un poco mejor, vemos acá el gráfico de la campana de Gauss y su expresión matemática a la izquierda, en el cual I va a ser igual a H por E a la menos H cuadrado epsilon cuadrado dividido raíz de pi. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Bueno, E minúscula es la base de los logaritmos neperianos. Epsilon es el valor del error, o sea, las abscisas. Pi es el número pi, 3, 14, 16. ¿Y H? ¿Qué es H? Bueno, H él lo llamó módulo de precisión. Y es el que me da la idea de cómo medí. Si nosotros hiciéramos que epsilon fuera igual a 0, o sea, estaríamos en la abscisa, el valor 0 de la abscisa, nos quedaría que I sería igual a H por E a la 0 dividido raíz de pi. E a la 0, E a la menos 0, perdón, es 1. Entonces, significaría que la expresión quedaría igual a H sobre raíz de pi. Raíz de pi es una constante, por lo tanto, el valor de la ordenada correspondiente a la abscisa 0 sería el valor justamente de esa H. Eso quiere decir que nosotros podríamos tener diferentes campanas de Gauss.
Si yo medí mejor, mi curva va a ser más empinada que la otra que hubiese medido peor, ¿sí? Cuanto más achatada está, peor medí. Por lo tanto, si yo sacara la derivada segunda de esta expresión matemática, llegaría a la conclusión que H por M, que ahora vamos a ver qué es M, es igual a una constante igual a H sobre raíz de 2 igual a 0,707. ¿Qué es M? M es el punto de inflexión de la curva. O sea, M, mejor dicho, es la abscisa correspondiente a ese punto de inflexión de la curva. Entonces, justamente, ese valor H que yo le puedo dar valor 1, valor 2, valor lo que sea, multiplicado por ese valor M, me va a ser siempre una constante. Eso me va a permitir comparar diferentes mediciones, diferentes series. Supongamos que el aula la dividimos en dos y vamos a tener el grupo 1 que midió una magnitud X veces y el grupo 2 que midió la misma magnitud también la misma cantidad de veces. ¿Quién midió mejor? Bueno, vamos a obtener, para saber quién midió mejor, vamos a tener un determinado M, que va a ser nuestro índice de precisión, y un determinado H. Si a uno de ellos le damos valor 1, un H igual 1, vamos a poder comparar justamente entre una serie y otra, ¿sí? O sea, a mayor H, menor M. Son inversamente proporcional. O sea, cuanto más empinada es la curva, más grande es H, M es más chica. Eso quiere decir que la medición tuvo mejores resultados. Entonces, en base a eso, Gauss escribió esos 4 postulados que dice. El primero dice que la media aritmética es el valor más probable. El segundo dice que son más frecuentes los errores positivos que los negativos. El tercero dice que los errores pequeños en valor absoluto son más frecuentes que los grandes. Y el cuarto postulado nos dice que la probabilidad de cometer un error entre más menos infinito es igual a 1.